Buenas noches. ¿Cree que el cielo existe? ¿Que es un lugar donde podríamos llegar después de la muerte? ¿O cree que es un estado mental, un fantástico concepto inventado por la religión? Es una de las preguntas más enigmáticas de todos los tiempos y esta noche les vamos a contar una historia que los hará pensar en este eterno enigma. Hace unos 12 años, algo extraordinario le sucedió a un niño de 4 años en los Estados Unidos. En el quirófano de un hospital, el pequeño Colton Burpo enfrentó la muerte cara a cara. Estuvo clínicamente muerto por unos segundos, pero sobrevivió. Cuando se despertó, comenzó a decir cosas extrañas que dejaron perplejos a sus padres. Hoy están convencidos que Colton estuvo en el cielo. Manuel Teodoro viajó al pueblo de Imperial, Nebraska, para investigar el caso y para tratar de entender ¿el cielo qué es? Nada. Absolutamente nada extraordinario ha ocurrido en el pueblo norteamericano de Imperial, Nebraska, y su pueblo vecino North Platte durante toda su historia. La noticia más emocionante que tuvimos, según Shelby Gustafson, la peluquera local, fue cuando un fuerte tornado impulsó unos cerdos al aire en los años 70 y ellos aterrizaron sobre el techo del Teatro Fox de la esquina con un golpe tan fuerte que todos los que estaban adentro salieron corriendo porque pensaron que eran unas bombas. La población local, granjeros y ganaderos en su mayoría, viven tranquilos bajo un cielo inmenso. Todos van a la misma iglesia todos los domingos. En el parque zoológico, las aves regresan al mismo lago semidescongelado cada primavera. Se convierte en un gran evento. Aquí todos los niños del pueblo saben los nombres de los animales. En la barbería donde trabaja Shelby se ofrecen los mismos 2 cortes desde hace más de 30 años. El tradicional y el moderno. Nada. Absolutamente nada extraordinario ocurre aquí. Pero un día en marzo del 2003, un día soleado como este, algo extraordinario sucedió. El médico Timothy O'Halloran estaba haciendo su turno en el hospital local. Uno de los pediatras me llamó a su oficina y me dijo que tenía un paciente, un niño muy enfermo, de 4 años. La radiografía mostraba un apéndice perforado. Este niño estaba bien mal. El niño se llamaba Colton Burpo y su padre Todd lo acompañaba. Recuerdo las radiografías. Habían 3 huecos en el abdomen de mi hijo. Está sufriendo de peritonitis, una infección en el abdomen. Ya estaba regándose por su sistema sanguíneo. Sabíamos que teníamos que llevarlo a cirugía inmediatamente. Su mamá Sonia estuvo a su lado hasta el último minuto.
El médico no nos dio mucha esperanza cuando lo ingresaron al quirófano. Esperaron durante varias horas. Todd quería estar solo y se aisló de todos, solito en un salón del hospital. Le pidió auxilio a Dios. Estaba confundido, bravo, gritaba. Sonia, en otro cuarto, se dedicó a buscar los feligreses de la iglesia local. Estaba llamándolos por teléfono para tratar de lograr que todo el mundo rezara por él. Yo creo en los rezos. No podíamos hacer nada. Estábamos en manos de Dios. En el quirófano el pronóstico no era bueno. Colton estuvo al borde de la muerte, casi se muere. Estaba muy, muy mal. Definitivamente estaba al borde de la muerte. Cuando mi hijo salió de esa primera cirugía, ni siquiera habían cerrado la incisión de su torso. No pude hacer nada. Solo en un cuarto del hospital, Todd Burpo se preparó psicológicamente para recibir la mala noticia. Pero unas 5 horas después de la operación, una enfermera apareció. La enfermera se me acercó y me dijo, señor Burpo, yo no creo en Dios, así que no me explico qué fue lo que le pasó a su hijo. Pero creo que esto es un milagro. Misteriosamente, Colton se estabilizó. Estaba fuera de peligro. En ese momento, Todd y Sonia consideraron que era el resultado del alto nivel de profesionalismo del Dr. O'Halloran, quien, junto a su equipo, lograron neutralizar la devastadora peritonitis. En muchos sentidos, la historia de este pueblo se dividió en dos ese día. Dos semanas después de su extraordinaria experiencia, ya dado de alta, el pequeño de 4 años le dijo algo extraño a sus padres, una reflexión sobre el día de su encuentro con la muerte en el hospital. Dice algo así como, papá, yo te vi, estabas en un cuarto solito, estabas gritándole a Dios y estabas rezando iracundo. ¿Cómo sabes eso? Él me dijo, papi, yo estaba ahí arriba, encima de ti, mirándote hacia abajo y podía verte. Y mamá, ella estaba en otra parte, y ella estaba hablando por teléfono, estaba pidiéndole a la gente que rezara. O sea, él estaba describiendo lo que usted en el momento de la operación estaba haciendo y diciendo en otro cuarto. Para que él supiera que Sonia y yo estábamos separados mientras estaba en plena cirugía, ¿cómo sabía exactamente qué lugares específicos estábamos en el hospital? Ni siquiera el doctor O'Halloran había podido decirme eso. Las enfermeras tampoco, ni siquiera mi esposa. Todd y Sonia Burpo sabían que la sensación de estar fuera de su propio cuerpo, la percepción del mismo cuerpo y otras actividades desde encima, era una experiencia ya conocida que han reportado muchas personas cuando estuvieron clínicamente muertos por unos segundos. Desde hace muchos años, las llamadas experiencias cercanas a la muerte o SMs han sido registradas como profundos eventos psicológicos con elementos trascendentales y místicos. ¿Será que eso le pasó a Colton? En los días siguientes, Colton, de 4 años, comenzó a decir cosas aún más extrañas. Jesús utilizó al doctor O'Halloran para arreglarme. Ahora debes pagar, le dijo. Su padre me llamó un día y dijo, doctor, debo preguntarle algo. ¿Colton murió después de la cirugía?
Ha estado diciendo las cosas más extrañas. Recordemos que los médicos no suelen creer en milagros. Comprometidos con la ciencia, creen que lo que no se puede comprobar no existe. Pero O'Halloran admite que estaba perplejo. Luego algo aún más misterioso ocurrió. 2 meses después de su intervención quirúrgica, de su roce con la muerte, Colton se encontraba en este parque industrial con su papá, que trabajaba aquí, muy cerca de aquí. Papá, estas estructuras me hacen pensar mucho en Dios, dijo el joven. El papá dijo, ¿cómo así? Pues el Dios que yo vi en el cielo, respondió. Allí había unas estructuras muy altas como estas, muy bonitas, muy hermosas. Al papá no le pareció muy creíble esta historia. Es una versión de un niño con mucha imaginación, pensó. Pero varios días después, cuando el niño comenzó a hablar de una pequeña bebé que estaba en el cielo flotando, según él, cuando él llegó, y que ese bebé era su hermanita, los papás de Colton pensaron, aquí ocurre algo muy extraño. Hoy Colton es un bachiller de 16 años, le encanta la música y aún vive con sus padres en Imperial, Nebraska. Es un personaje famoso aquí, ya que hace poco se produjo una película sobre su increíble historia. ¿Usted cree en el cielo? Lo creo, con todo mi corazón. ¿No será que esto puede haber sido una alucinación? Mire, no puedo cambiar las opiniones de la gente. Ellos tienen sus opiniones, yo tengo las mías. Ellos pueden creer lo que quieren. Y yo sé muy bien lo que vi. Y lo que vio en el 2003 comenzó a salir a flote con más claridad en los meses después de su encuentro con la muerte. Colton Burpo no paró de hablar de su extraordinaria y misteriosa experiencia. Su mensaje era siempre el mismo. Cuando murió por unos minutos, sintió que se desplazó a un lugar paradisíaco. Y esta niña salió corriendo y me dio tremendo abrazo. Cuando tenía 3 años no me gustaba dar abrazos, así que me quedé ahí congelado. Le pregunté, ¿quién eres? Después de soltarme, me dijo que era mi hermana. ¿Hermana? ¿Qué hermana?, se preguntaban. Fuera de su hermana mayor, que aún vivía, la única otra hermana que Colton hubiera podido tener murió en la barriga de su mamá, quien tuvo un aborto espontáneo años antes de que Colton naciera. Colton entró a su cuarto y dijo, mamá, tuviste una bebé que murió en tu barriguita, ¿cierto? ¿Colton no sabía antes sobre el aborto que usted tuvo? Él dijo, ella está bien. Mamá, está bien. Dios la adoptó. Está bien. Ella se arrodilló. Lo miraba en su carita. ¿Tú quieres decir que Jesús la adoptó? Él dijo, no, su papá la adoptó. Los Burpo estaban estupefactos. Tuvimos tiempo para digerir esto, pero hombre, tuvimos que cuestionar todo. ¿Será que el cielo es un lugar? ¿Y será que Colton estuvo allí?, se preguntaban. Yo siempre pensé que había que morir primero antes de ir al cielo. En las semanas siguientes, Todd y Sonia Burpo leyeron historias sobre individuos que habían muerto clínicamente por unos segundos y cuando fueron reanimados, relataron experiencias celestiales, encuentros con seres queridos difuntos y figuras religiosas, y estar en una especie de paraíso. Algunos lo interpretaron como estar en el cielo. Que esto le sucedió a Colton cuando tenía apenas 4 años parecía demasiado insólito.
Un pequeño niño no puede tener una agenda. Un pequeño niño no puede inventar esto. Después de hablar sobre su hermana difunta, Colton reveló aún otra misteriosa experiencia que tuvo mientras que estaba clínicamente muerto. Este hombre se me acercó y me preguntó, ¿tú eres el hijo de Todd? Yo le dije sí. Él dijo, pues yo soy su abuelo. Cuando Todd Burpo era joven, su familia lo mandaba a pasar los veranos donde su abuelo, en otro pueblo. Él falleció hace muchos años. Colton le dijo a su papá escéptico que lo había encontrado en el cielo. Es muy querido, me dijo. ¿En serio? Le pregunté. Sí, tú jugabas con él en una finca. Iban de casa, hacían oficio. Él te compró una cajita de herramientas. De repente me estaba contando cosas que me sorprendieron. ¿Y usted nunca le había hablado sobre la cajita de herramientas? Y yo estaba sentado pensando, ¿qué? Sí, él me lo dijo. Yo estaba pensando, ¿tú cómo sabes eso? O sea, mi abuelo se fue de esta tierra hace muchos años. Colton me responde, pues él me lo contó, papá. En el cielo no era un viejito, así como lo veía mi papá. Ahí era un joven de 20 y pico o 30 años por ahí. Todd aún estaba muy incrédulo. Entonces craneó un plan. Le pregunté a mi mamá, ¿tienes una foto guardada del abuelo cuando aún era joven en algún lado? ¿Sabes? Me dijo, yo creo que tengo algo por ahí, la buscaré. Unos meses después, ella encuentra esta foto en una caja, enterrada en un closet, que había sido guardada unos 5 años antes de que Colton naciera. Él nunca la había visto. Al recibir la foto, Todd hizo la prueba. Yo le entrego la foto a Colton, sin explicarle nada. La observa y de repente me mira con mucha seriedad. Me dice, ¿cómo conseguiste una foto de tu abuelo? Un niño, ¿cómo inventa eso? Él nunca la había visto y sabía exactamente quién era. Él tenía todos los detalles exactos. Yo me quedé pensando, aquí algo pasó de verdad. Algo pasó de verdad. Pero en ese momento la familia Burpo no sabía exactamente que los médicos no se atrevían a dar explicaciones específicas. No querían presumir nada. Los Burpo aún no sabían que estaban por embarcarse en una odisea que cambiaría sus vidas para siempre. Las emociones, los recuerdos, toda la información que procesamos a través de nuestros sentidos, también los pensamientos, incluso la imaginación, todos forman parte de lo que conocemos como la conciencia. Pero ¿qué pasa con esa conciencia cuando morimos? La ciencia contemporánea dice que no hay nada que compruebe que la conciencia puede seguir después de la muerte. Pero algunas de las miles de personas en el mundo que han tenido roces con la muerte aseguran que sí es posible. Algunos se atreven a decir que visitaron el cielo. Opinan que reducir una experiencia tan profunda y transformativa a una sencilla explicación que fue, por ejemplo, una alucinación o el resultado de un cerebro en proceso de morirse, es algo así como decir que el David de Miguel Ángel es un simple bloque de mármol. ¿Será que Colton Burpo estaba solamente alucinando? Así continúa la historia de Manuel Teodoro. ¿El cielo qué es? Postrado en una camilla de un quirófano de este hospital en Nebraska, Estados Unidos, un niño de 4 años llamado Colton Burpo experimentó algo en febrero del 2003 que ha dejado perplejos a toda su comunidad y al mundo entero. Comencé a elevarme, salirme de mi propio cuerpo. No sabía lo que estaba pasando, estaba muy asustado. De repente estaba sentado sobre las piernas de Jesús. Hizo que los ángeles cantaran para calmarme. Los médicos luchaban para salvarlo de una peritonitis, pero durante unos minutos estaba clínicamente muerto. Y aun cuando su cuerpo estaba en la camilla, el joven asegura
que su alma estaba en otra parte. Cuando estaba en el cielo, la gran sensación que tenía era que estaba seguro, porque no había estado en un hospital donde sentía miedo porque no sabía lo que estaban haciendo conmigo allí. La historia era demasiado increíble, tanto que en el 2013 se hizo una película sobre su experiencia. La popular película se llamaba El cielo es real. Pocos meses después de su experiencia, cuando Colton tenía apenas 4 años, afirmó que vio a Jesús en el cielo. Tiene pelo café, barba café, tiene ojos bellos de color azul y verde, y tiene una sonrisa brillante, como ninguna que he visto antes. Pero su papá Todd Burpo seguía escéptico y consiguió centenares de retratos de diferentes versiones de Cristo y las guardó en su computador. Pero según Colton, ninguna coincidía con lo que él vio, hasta que un día... Lo invité a mi oficina y miró la pantalla. Y la primera vez que vio esta foto, se congeló. Se quedó ahí parado. No dijo nada. El retrato de Jesús se llama El Príncipe de la Paz y fue pintada por una niña católica en el Medio Oriente quien había tenido una experiencia parecida. Colton afirmó que ese era el Jesús que él vio. Cuando describía a Jesús, se transportaba a otro mundo. Se detenía. Sus ojos brillaban. ¿Un encuentro con Jesús? ¿No es posible que el cerebro de Colton estaba produciendo esa imagen en su cabeza mientras estaba clínicamente muerto? Un joven de 14 años puede decirte mentiras, pero un niño de 4 no puede, ¿sabes? Además, era demasiado joven para contar todas esas historias tan increíbles y ser tan preciso con esos detalles tan específicos. Él no estaba tratando de inventar nada. En un pueblo aislado donde nunca hay una gran noticia, donde a veces se siente que el tiempo se congeló, la noticia del niño que se fue al cielo se propagó como un incendio forestal ventilado por fuertes vientos. En poco tiempo, todo el mundo en North Platte, Nebraska, estaba hablando sobre el fenómeno. En las tiendas, en las calles, en las oficinas y desde luego aquí en la barbería local era el tema diario entre todos los clientes. Todos hablaban del niño, pero no todos creyeron que se había ido al cielo. Entre la comunidad médica del hospital, muchos decían que había una explicación científica. Colton no se había ido para ningún cielo, argumentaban. Palabras más, palabras menos, decían esto. Todo lo que está asociado con ver el cielo, un túnel de luz y demás, es una creación que hace nuestro cerebro, nuestras neuronas, en unas situaciones particulares, especialmente cuando le falta oxígeno a nuestro cerebro. Y esa falta de oxígeno en el cerebro puede generar alucinaciones, afirman científicos y médicos. Es arriesgado, no es aconsejable empezar a asegurar algo de lo cual no hay evidencia. Ferney Rodríguez es el presidente de la Asociación de Ateos de Colombia. Según él, Colton tuvo una alucinación. Las personas que la tienen la convicción de que pasó, porque todas las experiencias auditivas y visuales son completamente nítidas. Eso hace que la persona que las vive o que las siente queda muy reforzada por esa experiencia. No se puede descartar el hecho de que el niño o la persona haya podido recibir o escuchar esa información en otro momento y que esté allí guardada en el cerebro. En resumidas cuentas, Ferney y millones de escépticos como él consideran que lo que experimentó Colton tiene una explicación científica. Además, señalan que no hay ninguna prueba tangible que demuestre que el cielo exista. ¿El cielo es un estado mental o es un lugar? Es un estado mental. ¿No será que esto puede haber sido una alucinación? Todas esas cosas que yo vi, nadie ha demostrado lo contrario. Yo sé lo que vi, lo experimenté y no pienso retractarme de eso.
Y esa es la gran pregunta. ¿Es el cielo un estado mental o un lugar real? Muchos creen que es un estado mental y enfatizan además que en el quirófano, Colton estaba dopado, su cuerpo y cerebro estaba bajo los efectos de fuertes drogas, anestesia que podría alterar el cerebro y sus sentidos. ¿Cómo se puede explicar esos encuentros con los seres queridos difuntos? Situaciones similares, muy similares incluso a estos casos de los cuales estamos hablando hoy, se pueden reproducir con una estimulación eléctrica en el cerebro o por algunas sustancias como la ketamina pueden reproducir esas sensaciones cercanas a la muerte o las experiencias de salir del cuerpo o de encontrarse con seres queridos o con personajes relacionados con la religión. De hecho, personas que han ingerido alucinógenos como ácidos, hongos, yagé, reportan que tuvieron experiencias celestiales y cósmicas, que vieron ángeles, incluso a Cristo. Algunos clérigos católicos y monjes budistas aseguran que pueden experimentar felicidad absoluta, una especie de éxtasis, la sensación de elevarse cuando están inmersos profundamente en oración y meditación. Pero los científicos atribuyen todo esto a la gran capacidad de ciertos neurotransmisores en el cerebro de generar imágenes que se pueden confundir con realidades. Nuestro cerebro tiene capacidades que aún no entendemos completamente, dicen, y menos aún cuando perdemos nuestros signos vitales por unos minutos en un quirófano. Aseguran que una cosa es tener la sensación de que estuvimos en el cielo y otra es realmente estar en un supuesto paraíso. ¿Por qué, si la ciencia no lo puede comprobar o demostrar, entonces usted dice que no existe? ¿Por qué no puede existir? Si en algún momento, por decir algo, la evidencia nos hubiera mostrado que la conciencia no está en el cerebro, que definitivamente no hay nada material para explicar nuestro consciente visual, auditivo, la memoria, el recuerdo o incluso estos estados alterados de conciencia como son la alucinación u otros similares, entonces uno podría decir, no, si es que hay otra cosa. Pero en este momento todo lo que nos indica, o todas las evidencias a donde apuntan la neurofisiología, es de que en realidad eso es material. O sea, son neuronas, son impulsos electroquímicos, son neurotransmisores, es algo muy material. Pero el doctor O'Halloran, médico científico, no está tan seguro. Él no descarta nada. Doctor, ¿es posible que esto pueda haber sido una alucinación? That would be hard to say. Certainly. Es difícil responder eso. Definitivamente no son visiones que alguien recordaría cuando está bajo los efectos de anestesia, yo creo. Algunos opinan que esto puede haber sido una alucinación, que hay una explicación científica para respaldar todo esto, que esto no tiene nada que ver con el cielo. Drogas y químicos no pueden inventar recuerdos, no pueden producir pensamientos sobre personas reales en sitios reales. Sitios reales como un paraíso, donde Colton dice que se sentó al lado de Cristo y donde asegura que vio ángeles. Los ángeles son más grandes que los seres humanos ahí. Y personas reales como su bisabuelo a quien nunca conoció, como su hermanita muerta, cuya existencia era totalmente desconocida por el joven cuando tenía 4 años. A eso se refiere su papá Todd. Drogas y químicos no pueden inventar recuerdos, no pueden producir pensamientos sobre personas reales en sitios reales. Se refiere al hecho que mientras estaba clínicamente muerto en el quirófano, pudo saber que su papá se encontraba en otro cuarto. Él tuvo que haber salido de su cuerpo e ir al cielo por un momento, cree Todd. Pero escépticos como Rodríguez insisten que el cielo es un estado mental, no es un lugar. Entonces, ¿ellos por qué afirman
con tanta vehemencia que estuvieron en el cielo? Las personas van a ver lo que está dentro de su tradición religiosa. Entonces los cristianos ven a Jesús, pero por ejemplo Platón, por allá en el 300 a.C., reportaba casos también de experiencias cercanas a la muerte, y pues los que los tenían en esa época no veían a Jesús. O sea, las experiencias son reales, pero obviamente influye el contexto cultural en el que la persona vive. Es seguro que personas de otras religiones también hayan terminado en quirófanos y experimentaron esto. Entonces, ¿será que los pacientes budistas se encuentran con Buda? ¿Será que los musulmanes ven a Alá? Séptimo Día entrevistó líderes espirituales de estas otras religiones. ¿Qué dijeron? Interpretar una sensación eufórica como una visita al cielo después de estar clínicamente muerto por un tiempo es una opción del paciente. Pero nadie puede decir que es un hecho definitivo. Es una interpretación personal y subjetiva. Pero un neurólogo lo afirmaría con una explicación racional, científica y lógica. Pero dígale eso a Colton Burpo. Él mantiene su posición. Lo que él experimentó no fue racional, ni se puede explicar científicamente, y menos con lógica. Fue trascendental, no material. Además asegura que también vio el infierno. Así continúa la historia de Manuel Teodoro. ¿El cielo qué es? Cuando se observa a Colton Burpo tocando su trompeta, da la impresión de ser un adolescente cualquiera. Tiene algo de acné, le está saliendo su primer vello facial, se ríe por bobadas. Pero al escucharlo, uno se da cuenta de que no es un adolescente cualquiera. Si el cielo no existiera, entonces ¿cuál es el sentido de la vida en esta tierra? Todos aspiran a algo más grande. Pero ¿cuál es el sentido si lo único que hay es esto? Solo te mueres después de unos 80 años y ya. Colton Burpo, quien estuvo clínicamente muerto por unos minutos en 2003, tiene una fuerte convicción. Que el cielo es un lugar físico donde llegó por unos minutos. Los recuerdos que tengo son haber estado con mi bisabuelo, con Jesucristo, con mi hermana. ¿Se acuerda qué estaba sintiendo cuando estaba en el cielo? Era como la versión perfecta de la tierra. Ahí nunca se oscurece, nadie se lastima. Todo el mundo ahí ama a Dios. Pero así como mucha gente, creyentes en su mayoría, le creen, muchos científicos, médicos y otros escépticos no lo creen. Uno de ellos es Ferney Rodríguez, líder de una asociación de ateos colombianos. ¿Usted cree en el cielo? Personalmente no creo, pero en ese sentido no es tanto por un rechazo, sino considero que no existe una evidencia contundente al respecto. Rodríguez, como la mayoría de los científicos, señalan que Colton tuvo alucinaciones. Como aún tenía actividad cerebral, sus neuronas aún podían disparar pensamientos, visiones, dice. Se dan unas conexiones especiales, unos estados diferentes de conciencia, pero siguen siendo conciencia en que estas situaciones se dan. Es decir, el cielo es un estado mental y no un lugar físico, según ellos. Pero Colton lo niega y además nos afirmó otra cosa curiosa. Mientras estuve en el cielo pude observar unas imágenes del infierno. Y así como cree en el cielo, ¿cree en el infierno? Sí, ahí en el infierno pude ver imágenes satánicas.
En foros de organizaciones internacionales de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, como este que encontramos en Carolina del Norte, Estados Unidos, un 10% admite que vieron túneles oscuros, demonios y sintieron dolor, angustia. Expertos en este tema dicen que habría más, pero que seguramente se quedan callados por la implicación que tiene irse para el infierno. ¿Crees tú que esto te pasó por algo? Yo creo que sucedió porque Dios quería que un niño le explicara esto al mundo, para que fuera honesto, porque muchos adultos suelen inventar cosas. ¿Por qué usted? Yo hago la misma pregunta, no sé, pero ya que fui escogido, quiero compartir mi historia con cuantas personas pueda. Si Dios no me hubiera escogido a mí, hubiera escogido a otra persona. En el mundo hay más de 1.000 millones de musulmanes. Sheb Malsuam al-Suhi es su imam o líder espiritual en Colombia. Le preguntamos si ellos creen que el cielo es un lugar físico o si es un estado mental. Son los dos realmente. Se llama Darussalam o lugar de paz. En la tradición islámica se piensa que llegamos a un lugar también, a un lugar físico, donde se puede vivir con el cuerpo, y que el placer también es corporal. Es como un paraíso, algo así como el cielo que los católicos perciben, dice. Por otra parte, hay casi 2.000 millones de budistas en el mundo, entre ellos el Dalai Lama, millones de asiáticos. Gandhi era budista. Este es su líder espiritual en Colombia. Creemos que es posible que exista un cielo, lo llamamos nirvana, pero después de la muerte las almas se reencarnan, ocupan otros cuerpos primero antes de llegar a una última encarnación, y de allí nirvana, que para nosotros es un lugar más que un estado mental. Recordemos que tanto al-Suhi como el líder budista son líderes espirituales de sus religiones, contrapartes de los sacerdotes católicos aquí que creen en el cielo. En sus poblaciones hay muchos que no comparten completamente lo que sus líderes religiosos creen, de la misma manera como muchos católicos dudan de que Colton fue al cielo. Es posible que para saber la verdad tendríamos que morir primero. Rodríguez y muchos como él tienen su propia versión de lo que pasa después de la muerte. Entonces, en su opinión, ¿qué va a pasar cuando nos muramos todos? Sigue el ciclo del nitrógeno y del carbono. Somos parte de la naturaleza en el sentido en que nos reciclamos. Y hasta ahí fue. O sea, nos vamos para la Tierra, los gusanos nos comen y ahí se acabó todo. Exactamente. La película titulada El cielo sí existe, sobre la extraordinaria experiencia de Colton Burpo, hizo que por fin este pueblo donde nada extraordinario sucedió por décadas figurara en el mapa. Poco después de la experiencia de su hijo, Todd Burpo escribió un libro. Millones de ejemplares fueron vendidos. Colton y sus padres han sido invitados a muchos países del mundo, donde a veces el joven músico canta con su banda. Ahora Colton tiene 16 años y vive con su familia aquí en el pueblo de Imperial, en el sur del estado de Nebraska, Estados Unidos. Su dramática experiencia, el libro escrito por su padre, la película que tuvo mucho éxito, hubieran podido convertirlo en una celebridad, pero no es así. Aquí Colton es como cualquiera, monta en bicicleta, va a la tienda a comprar leche, ordena su propio cuarto y hasta lava su propia ropa. Cuando se es adolescente no es fácil manejar la fama y por eso sus padres han hecho todo lo posible para no permitir que el roce con el cielo de su hijo se convierte en un viaje hacia el infierno. El tipo de viaje al infierno de las drogas y el desorden que hemos visto entre otros adolescentes poco guiados que se volvieron famosos.
Sin embargo, es inevitable que las niñas del barrio en Nebraska lo idolatren, especialmente cuando canta en la iglesia donde su papá es pastor. Con él, todo es blanco o negro, nada gris. Una cosa u otra. Muy firme en sus convicciones. Fiel con su palabra. No es el tipo de niño que inventa cosas. Así como Colton, Imperial, Nebraska sigue siendo tranquilo y conservador, como ha sido durante casi 200 años. En el Teatro Fox, todos los martes sigue el combo especial, película con crispetas y gaseosa grande por $5. En la barbería de Shelby, los peinados y cortes siguen siendo los mismos para todos y valen $4. Pero todos aquí saben que algo cambió para siempre el día que Colton Burpo casi muere en el 2003. Mientras que esté respirando, no me queda otra cosa que hacer sino compartir Dios con los demás. No solo cambió la vida de un niño, en muchos sentidos también cambió la vida de todos los habitantes aquí. Los empleados de este hospital, entre ellos el Dr. O'Halloran, todos. Ahora casi todos aquí creen que el cielo sí existe. El cielo es un lugar maravilloso y no veo la hora de regresar. Es importante recordar que Colton es el hijo de un pastor cuya interpretación subjetiva de lo que pasó tiene que haber, por supuesto, influenciado la versión de su hijo. Ahora Colton aspira a estudiar música, le gustan los ritmos latinos y ama la comida mexicana. Incluso le dijo a Manuel Teodoro que algún día le encantaría conocer Colombia. Pero, ¿cómo son las experiencias de personas mayores que aseguran que estuvieron en el cielo? Hay muchos. Pero no todos tienen historias como las dos personas que Manuel Teodoro conoció en los Estados Unidos. Uno de ellos se llama Eben Alexander. Oigan bien, es un neurocirujano y autor de este libro que se ha convertido en un bestseller. El próximo domingo continuaremos con la segunda parte de este especial de Manuel Teodoro. ¿El cielo qué es? La neocorteza es la parte del cerebro que nos hace humano. Toda la experiencia humana de conciencia, según la neurociencia convencional, es posible solo cuando la neocorteza está activa. Pero la suya estaba muerta durante varias horas. El tiempo que el Dr. Eben Alexander estuvo clínicamente muerto. Fui impulsado a un coma profundo, llevado a la sala de emergencia. En ese momento determinaron que padecía meningitis bacterial gran negativa, la peor y la más fatal de las meningitis. Solo 2% de los pacientes sobreviven. Él fue uno. Cuando regresé de mi coma, todo mi conocimiento, todos mis pensamientos que tenían guardados antes del coma fueron borrados. O sea, regresé sin memoria. Pero sí sabía muy bien que había estado en un maravilloso viaje. Un viaje místico donde él asegura tuvo un encuentro con un difunto muy especial que transformó su vida. Recuerdo su rostro y la forma como estaba sentada, como estaba vestida. Recuerdo todo perfectamente. Y ese recuerdo está quemado en mi cerebro y no desaparecerá nunca. Muchos escépticos afirman que lo que usted tuvo fue una alucinación y no un encuentro con el cielo.
Yo sé que algo completamente sorprendente, algo transformador había ocurrido, y eso me hizo descartar todos los modelos y paradigmas que tenía sobre el cerebro, la mente, la conciencia y la naturaleza de la existencia humana. Todo eso lo tuve que botar por la ventana. ¿Por qué un prestigioso neurocirujano graduado de la Universidad de Harvard, un hombre de ciencia, escéptico y poco creyente, arriesga toda su credibilidad al asegurar que estuvo en el cielo? Quise saberlo y por eso lo busqué. La próxima semana, una historia que retará su imaginación, aquí en Séptimo Día. Este lunes podrá continuar con el debate que hoy planteamos en el programa, así es que los invitamos a que se conecten a las 9 de la mañana en www.noticiascaracol.com y participe por medio de las redes sociales en un video chat sobre si existe o no el cielo. Gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo domingo con la segunda parte de este especial. Y si quieren repetir este capítulo lo pueden hacer a través de www.septimodia.com. Buenas noches.